Buenas noches. Esta sería la primera clase de estadística para nutrición. Voy a estar aguardando unos minutos para empezar la clase, ¿sí? Buenas noches, buenas noches. Estamos en línea Eliana y Jazmín Cardoso, ¿verdad? Buenas noches, profe, mucho gusto. Mire, Igualmente, igualmente Eliana. Eliana soy. Bienvenida, bienvenida. Buenas, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Jevo Garín te tengo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jazmín Cardoso. Jazmín Cardoso. Después le tengo a Jevo Garín. ¿Cómo te llamas? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Quién vos sos? Guillermo Bogarín, profe. ¿Cómo? Guillermo Bogarín. Guillermo, dale Guillermo. Bienvenido. Dale, profe. Mientras le esperamos a las personas que se siguen conectando, podemos ir presentándonos. Vos, a ver, si empezás, me pueden contar de qué carreras son, qué año, de qué colegios vienen, en dónde viven, cómo están desarrollando las materias, así brevemente. Mientras esperamos que alguien se conecte más, ¿verdad? Ya, profe. Hola, Guillermo, bienvenido. Nosotros somos de nutrición, profe, último año. Último año, excelente. Señor. Pamela, ¿cómo estás? Hola, profesor. ¿Todo bien? Bien, ¿sos de último año también? Está silenciado tu micrófono. Ahora, discúlpame, estaba en la sala nomás y había mucho ruido. Ok. ¿Qué tal, profesor? Bien, bien. Vos sos del último año también, ¿verdad? Sí, todos somos al menos de Todos. este grupo, somos del último año. ¿Cuánto tenemos que ser para la clase de estadística? Y si no me equivoco, somos 8.
8, ok. Y 6, 7 por ahí. Guille, Casi no, Jazmín, no se Mireya, conectan todos. A ver. Liz, Tobías, Lucas y yo. 7 Bueno, nomás somos. 7. Estamos 4 ahora. O sea, conmigo 5, ahora, pero 4 estamos entre tus compañeros. Falta Liz, Tobías y Lucas. Ok, ok. Mientras vemos si alguien se conecta más, les quiero ir dando una introducción rápidamente. Nosotros vamos a tener la particularidad de meter acelerador a fondo, por lo que le comenté vez pasada que estamos iniciando con retraso. Pero la coordinación de la facultad ya me avisó de que vamos a postergar 2 semanas más con relación a las parciales de las otras materias. La gran mayoría empieza creo que entre el 1 al 5 de la otra semana la primera parcial. Nosotros como vamos a dar 2 clases, primeramente vamos a tener que, estimo que vamos a prorrogar, si no en la quincena, a finales de abril nuestra primera parcial porque estamos desfasados. Quiero que entiendan eso. Y yo le había propuesto ya en forma adelantada, yo le había propuesto en forma adelantada buscar alternativas para que podamos cubrir ese desfasaje en el retraso que tenemos, ¿verdad? Voy a ir escuchando propuestas y voy a ir proponiendo cosas también para ver si les parece interesante. Súper, profe. Bueno, Yo no tengo problema en tener más tiempo y eso. En un principio lo que habías dicho creo que es sábado, ¿verdad? podría Y ser sábado normalmente, o sacrificarnos los viernes y vamos un poquito más, ¿verdad? Por ustedes, más sí. bien. Normalmente a veces sábado, por ejemplo, si es de mañana, solemos tener pasantía de la facultad, Sí, me ¿verdad? adelantaron. Me adelantaron. Sí, eso nada más para tener en cuenta. Pero vayan viendo, de por ahí si uno pueden a la siesta o algo así, me avisan con anticipación, veo si puedo y adelantamos también. Una alternativa, podemos ver otras alternativas también. Bueno, nutrición. Ustedes son de la carrera, vamos a decirle, de la alimentación, ¿verdad? Y se preguntará por qué estadística en mi carrera. ¿Quién me puede dar su opinión de lo que piensan nomás? ¿Por qué estadística en la carrera de ustedes? Cualquiera nomás. Jazmín, Liz, Pamela, Guillermo, cualquiera. Yo creo que la estadística es algo que siempre sirve, sea cual sea la carrera, ¿verdad? Porque nos puede llevar a, qué sé yo, a hacer análisis, nos puede ayudar a estudiar o sea, nuestro nicho, vamos a decirle, en el que nosotros queremos desenvolvernos. El Y entorno que les va a tocar, ¿verdad? sí, es una herramienta que creo que todos debemos de manejar. Muy buena opinión, muy buena opinión. Bueno, desde mi punto de vista, ustedes siempre escucharán, ¿verdad? Para ir adelantando rápidamente, ¿verdad? Y ya ir directo al grano. Según las estadísticas, ocurrió tal cosa, ¿verdad? Según fuente de datos, vemos que en años anteriores teníamos esta situación y ahora se presenta otra situación, ¿verdad? Es lo mismo que ayer tuvimos un día lluvioso, ¿verdad? Y si nosotros vemos la estadística del año 2021, 20, 19, etcétera, podemos ver que en esta fecha de marzo, a lo mejor o llovía más de la cuenta o era época de sequía o viceversa, porque estamos entrando de otoño, ¿verdad? Y la estadística generalmente eso es lo que nos indica. La estadística nos indica la fuente de datos del pasado y también nos ayuda a predecir lo que puede ocurrir en el futuro, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, vemos y reflexionamos la utilidad de la estadística en otras ciencias, en psicología, en economía, en finanzas, en ciencia de la salud, que puede ser psicología, enfermería, ustedes, nutrición, medicina, etcétera. Para todas las disciplinas, la estadística es aplicable. Eso es lo que tenemos que tener como base fundamentalmente y tratar de que sea provechoso para las carreras de ustedes exclusivamente. Yo me imagino nomás, ¿verdad? Que ustedes atienden un paciente con problemas de, puede ser, a ver,
Diabetes, puede ser diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Seguramente le estudian, le analizan al paciente y ven años anteriores qué tenía, cómo se alimentaba, ¿verdad? Cuál podía haber sido la causa y comienzan ya con la ayuda de un profesional a ver qué van a recomendar para en lo que concierne la alimentación. Y ahí también estamos aplicando la estadística, ¿verdad? Bueno, básicamente eso. Nosotros vamos a estudiar una estadística básica, una estadística delineada. Ya les adelanto, ¿verdad?, que voy a pedirles dos cosas. Uno, que tengan un cuaderno o un apunte exclusivo para estadística. Recomendación. Y vamos a usar calculadora. En lo posible, una calculadora básica nomás. Puede ser este caso común que la gran mayoría tiene. Y yo sé que en los programas de la secundaria el ministerio donó en la época de la pandemia, así útiles y demás cosas, ¿verdad? Donde venía esta calculadora. Mi recomendación es este modelo. Igual puede ser otro, ¿verdad? Pero vamos a utilizar calculadora. Entonces, un apunte especial para estadística y calculadora, ¿sí? Porque vamos a hacer cálculos. Veo un Súper. chat. Excelente, excelente. Ahí vi un chat. Bueno, nuestras clases, ¿cómo van a ser? Nuestras clases, no tenemos un programa y un contenido que desarrollar, ¿verdad? Para cada contenido, yo preparo PowerPoint bien útil, bien explicado. Vamos a trabajar en base al PowerPoint todas las clases. Vamos a hacer ejercicios en las clases en Zoom, la sincrónica, y todas las clases se van a grabar por fecha y va a estar en un libro llamado Clases Sincrónicas en la caja que corresponde para nutrición. Sí, tanto los materiales, las tareas y las clases grabadas, para que puedan tener ustedes herramientas para repasar, estudiar e ir avanzando con la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les gusta? Sí, profe. Ok. Haciendo honor a la pandemia que tenemos todavía, a la virtualidad, porque yo sé que muchos seguramente no tienen notebook, se conectan del celular, dependemos de la conexión de internet y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, en honor a eso, vamos a tratar que la clase sea práctica y que sea provechosa desde el punto de vista de la virtualidad y las herramientas de trabajo que vamos a tener para nutrirnos con la información, ¿verdad? Y desarrollar los contenidos. Ok. Iniciamos. Les voy a mostrar primeramente cuál va a ser nuestra primera unidad con la cual vamos a enfocarnos para meter el acelerador, como yo les dije. Un ratito, por favor. Voy a ver si puedo abrir la pantalla de nuestra caja de la facultad rápidamente. Está lento la conexión, espérenme un ratito, por favor. Y está tratando de conectar. Bueno, ya que no conecta, voy a abrir nomás el contenido. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ok, esta unidad 1, estadística descriptiva. Yo quiero decir, la estadística se divide en dos partes fundamentales. En la estadística descriptiva y en la estadística diferencial. Descriptiva y diferencial. En la estadística descriptiva nosotros vamos a trabajar ya con fuente de datos, con datos propiamente dicho. Vamos a elaborar tabla de frecuencia, vamos a calcular valores medios, medida de tendencia central, dispersión, y a esa tabla de datos vamos a hacerle hablar y vamos a interpretar qué nos informa esa base de datos. Eso es básicamente lo que vamos a ver en estadística descriptiva. Y en la estadística diferencial vamos a estudiar las probabilidades de ocurrencia o no de un evento y vamos a realizar experimentos para formular hipótesis, tomar muestras y
predecir resultados, con certeza o sin certeza. Básicamente esa es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno. Entonces vamos a comenzar ya rápidamente. Un ratito, por favor. Bueno. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí se ve. Bueno. Ahora sí se ve. ¿Algún voluntario para empezar la lectura? Y vamos a ir comprendiendo, vamos a ir discutiendo entre todos, ¿sí? Yo voy a empezar, sí que no tengo problema. Adelante, adelante. ¿Qué estudia la estadística? La estadística es la rama de la matemática que se ocupa de recopilar datos en censos, encuestas, etc. De organizarlos para una mejor comprensión del fenómeno que se desea estudiar y de analizarlos con un determinado objetivo. La estadística se aplica a todas las ciencias, pues facilita el estudio de hechos del mundo o de la sociedad. Ok, excelente. Básicamente lo que nos dice es que la estadística es importante en todas las ciencias, ¿verdad? Y es una rama de la matemática. ¿Por qué? Porque se realizan cálculos, se realizan modelos matemáticos, ecuaciones matemáticas que nos miden un resultado y en base a esos resultados nosotros vamos a darle una utilidad. ¿Para qué esa utilidad? Para predecir un fenómeno que puede ocurrir o no, para precautelar ciertas consecuencias que puede tener el fenómeno estudiado y para analizar y reflexionar sobre los estudios anteriores que ya se han hecho. Seguimos. Continúo, profesor. Sí. Ejemplo, por favor. Ejemplo, se hizo una encuesta a 8.976 personas, de las cuales 8.707 respondieron que calman su dolor de cabeza tomando una aspirina. Si la encuesta está bien hecha, este dato puede ser utilizado por los médicos, quien podrían afirmar que si un paciente sufre de dolor de cabeza, tiene un 97% de probabilidad de calmarla tomando una aspirina. ¿Qué nos dice este ejemplo, verdad? Que se hizo una encuesta a 8.976 personas. 8.796 personas. Y de eso quité una, o a los 8.700 personas le hice probar una pastilla. Y le pregunté a cada una de esas 8.700 personas si le calmó o no el dolor de cabeza. ¿Y qué dijeron ellos? A 8.700 le hizo resultado la aspirina o la pastilla. A ver, tenemos. Se le hizo a 8.707 cantidad de personas. Se le hizo probar una pastillita, ¿verdad? De las cuales 8.700 dijeron sí, me hizo efecto. Me hizo efecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un porcentaje. Ya podemos adelantar lo que es la probabilidad de efectividad de esa pastilla es favorables sobre totales. Pero esto no se preocupe, vamos a ir viendo bien, pero para ver de dónde sale nomás el concepto de un parámetro estadístico. Lo favorable a 8.707. Espera, un ratito. Yo no te... 8.700, perdón. Eran los que dijeron que sí le hizo efecto. Sobre 8.707, que se le produjo, tenemos una probabilidad, tenemos un cociente acá, ¿verdad? De 8.700 dividido 8.707, que me da 97 por 0,97 por 100, 97% de efectividad de esa pastilla. Y esto hace la estadística, predecir o analizar datos para ver el resultado de un fenómeno. ¿Cuál fue el fenómeno acá? ¿O cuál fue el experimento que dice aplicarle esta pastilla a cada uno? Y nos dio un 97% de efectividad, que es bueno. Quiero decir entonces de que esa pastilla es efectiva. Y para eso ayuda la estadística. ¿Se entiende? Sí, profe.
Sí, profe. Ok. Un ratito, vamos de vuelta. Bueno. Sigamos. Compañera. Algunos conceptos de estadística. Población, llamamos población al conjunto de individuos, personas, animales o cosas sobre la cual se estudia una determinada característica. Por ejemplo, algunos datos que se recopilan, se registra el peso de los alumnos de un curso, la población, alumnos del curso. Se hace una encuesta en las viviendas de un barrio para determinar cuántas personas viven en cada una de ellas. La población, habitantes del barrio. El tamaño de la población es el número de individuos que la componen. Ok. Entonces empezamos con los dos conceptos básicos aplicables a la estadística, que es la población. Y aquí llamamos población a un conjunto de individuos, personas o cosas, al cual se le va a estudiar una determinada característica. Entonces la población, vayan tomando nota, la población, su sinónimo es el total. ¿Por qué el total? Porque después vamos nosotros a estudiar una parte de la población que sea representativa. Y eso le vamos a llamar muestra. Pero población, vayan tomando nota en sus apuntes. La población es el total de animales o cosas al cual voy a aplicarle un estudio. El total. Sigamos, por favor. Con la lectura. Cuando el tamaño de una población es muy grande, se trabaja con una parte de ella llamada muestra. Ejemplo, a una consultora le encargan hacer un estudio acerca del cual es la intención del voto de los ciudadanos de una ciudad en las próximas elecciones. Como no es posible encuestar a todos los ciudadanos, la consultora toma un grupo de 500 y sobre él analiza la variable. Con los datos recopilados sobre esta muestra, se puede hacer una proyección de los votos que obtendrá cada candidato. Importante. Para que el estudio estadístico sea confiable, es muy importante que la sección de los individuos de una muestra resulte representativa de la población que se analiza, o sea que se deben obtener de ella resultados aproximadamente iguales a los que se hubieran obtenido considerando el total de la población. De acuerdo. Entonces vimos ya lo que es población y ahora nos está indicando qué es una muestra. Y una muestra es una parte de la población, una parte. No voy a hacer una partecita porque tiene que ser una parte interesante. Y esa parte interesante es lo que le llaman ahí, como dice abajo, representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que sea con las características que la gran mayoría de esa población contiene. Gráficamente, les muestro. En el ejemplo, si tengo una población, una población que tiene una ciudad, ¿verdad? Esta es mi población. Voy a suponer que esta población, como dice el ejemplo, tenga 5.000 habitantes. Y como yo no puedo preguntarle a los 5.000 habitantes cuál va a ser la intención del voto para una elección, qué sé yo, municipal, lo que sea, ¿verdad? Tomo una muestra representativa de estos 5.000 habitantes, tomo una muestra representativa de 500. Y a estos 500 de los 5.000 le hago la pregunta de la intención de voto. Y ya tenemos la respuesta. Y a esto le llamamos muestra. Entonces, la muestra es una parte de la población en lo posible representativa. A ver, ¿quién me repite? ¿Qué es la muestra? ¿Qué es una muestra en estadística? Una parte representativa de la población. La población, ok, de acuerdo. Continuemos entonces.
¿Puede continuar otra persona? Sí, el que quieran. Porque estoy acá con mi hija nomás y me habla también ella de repente y no quiero que se escuche. Guillermo Garín, ¿puede continuar? Ya no está. ¿Alguien que quiera continuar con la lectura, por favor? Yo puedo continuar, profe. Bueno, ahí te comparto y seguimos. Ahí, por favor. Te escuchamos. Variables son los caracteres o cualidades de la población que es objeto de estudio o análisis y pueden ser variables estadísticas, pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son medibles y se expresan por medio de un número. Las cuantitativas se pueden dividir en discretas y continuas. Las discretas, cuando solo pueden tomar algunos valores determinados. Ejemplo, número de padres vivos, números de hermanos. Las continuas, cuando pueden tomar infinitos valores comprendidos entre dos valores determinados. Ejemplo, altura, peso, etc. Las cualitativas no se pueden medir y se expresan con palabras. Tienen distintas modalidades que son diferentes situaciones que se pueden presentar. Ejemplos: sexo femenino, masculino, color de ojos, color de cabello. Ok. Otro concepto, muchachos. Variables estadísticas. ¿Qué son las variables estadísticas? Como leyó la compañera. Son los caracteres o cualidades de la población, que es objeto de estudio. Y dice que pueden clasificarse en dos tipos de variables. Las cuantitativas y las cualitativas. Y las cuantitativas tienen otra vez una subdivisión. Se divide en discretas y en continuas. ¿Cuándo es discreta? Cuando podemos contar en forma entera. Por ejemplo, cantidad de hijos, cantidad, estornudo en un periodo de resfriado, de gripe, calificación del 1 al 5, etc. Y continuas generalmente cuando tenemos decimales. Por ejemplo, el peso. Puedo pesar 70 kilos con 500 gramos. O puedo pesar 75 kilos con 800 gramos. Entonces es continuo porque tienen infinitas decimales, ¿verdad? Puede ser la altura. ¿Por qué la altura? Porque puedo medir 1 metro con 16, 1 metro con 70, 1 metro 65 centímetros, por decirlo así. Entonces ahí diferenciamos cuando una variable cuantitativa es discreta y cuando una variable cuantitativa es continua. La otra clasificación, las cualitativas. Y como su nombre lo dice, cualitativa habla de cualidad. ¿Verdad? Que se le ofrece o se le otorga un atributo. Puede ser, ahí tenemos ejemplos, sexo, masculino y femenino, puede ser color de ojos, verde, pardo, etcétera. Color de cabello, castaño, oscuro, rubio, etcétera. Entonces una cualidad puede ser también cualitativo, y calificación excelente, muy bueno, ¿verdad? Lo que sea. Le otorga una cualidad. Entonces acá tenemos otro concepto. Vimos lo que es población, que es el total de un recinto que vamos a estudiar. Muestra que una parte representativa de esa población. Y vemos las variables que son los caracteres o cualidades de la población que vamos a estudiar. Rápidamente repasando lo que leímos. Entonces, las variables estadísticas. Se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Y nuevamente esta cualitativa tiene una división en con discretas y continuas. Las cualitativas también tienen una subdivisión que es ordinal y nominal. De repente, por ejemplo,
puede ser estaciones del año, otoño, primavera, invierno, verano, una cosa así, ¿verdad? Pero nosotros vamos a usar en forma general o más cualitativas, no nos vamos a complicar. Pero esta sí, tenemos que diferenciar. Discreta es cuando tenemos un número natural. O cero. Y cuantitativa es cuando tiene una medida decimal o fraccionaria. Y ustedes vienen los ejemplos. Se comprende, chicos, el concepto de variable y su clasificación. Podemos discutir un ratito eso. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Cuándo es cuantitativa y cuánto es cualitativa. Fundamental. Y subfundamental cuando las cuantitativas tienen esta subdivisión. ¿Se entiende, Jazmín, Eliana, Liz, Pamela, Guillermo? Sí, profe. Bueno, hagamos Sí, algo. profesor, sin problema. Hagamos algo ahora entonces. Necesito que, bueno, vamos por parte. Yo le veo en línea a Guillermo, a Eliana, a Jazmín, a Liz y a Pamela. Vamos por orden. Te pregunto, Guillermo Bogarín, quiero que me des un ejemplo de variable cuantitativa. ¿Cómo, profe? Quiero que me des un ejemplo de variable cuantitativa, según el concepto. Eso puede ser, por ejemplo, la edad de una persona o de los pacientes. Sí, edad de una Más, persona. más o menos lo que se puede contar con números. Edad de una persona, muy bien. Cuantitativa. ¿Y una cualitativa? La cualitativa puede ser más o menos en este sentido un paciente, por ejemplo, alguna enfermedad que tenga. Sano, enfermo, grave, algo así, ¿verdad? Sí, Una clasificación. Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, ahora te pido una variable cuantitativa continua. Ese puede ser la altura de una persona. Que estaba, creo, en el ejemplo o algo así. Sí, o el peso también puede ser. Peso, sí. O depende de la unidad de medida que use también puede ser. Miligramos de sodio en algo, ¿verdad? Podría ser también. Sí, eso te iba a decir, depende de la unidad de medida que puede hacer también, hay más comas o puede ser más. Vale, perfecto. Gracias, Guillermo. Eliana, te quiero pedir también los mismos ejemplos. Dame un ejemplo de variable aleatoria cuantitativa y una cualitativa. ¿O Jazmín? Sí, profe. En cuantitativa es cuando se puede contar. Las discretas, por ejemplo, son lo que es el número de la cantidad de hermanos que uno tiene, Muy bien. la edad. Las continuas, por ejemplo, son cuando existen números decimal, ¿verdad? En ese caso sería, por ejemplo, los estudios de análisis de sangre que no siempre salen exactos, Pues que de hemoglobina, la repente. cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Sí, Continua. exactamente, sí. Y Variable continua. las cualitativas, sí. Y las cualitativas, por ejemplo, son el tema, como habla luego el título, las cualidades, ¿verdad? Que puede tener una persona, ya sea el color del cabello o el color de los ojos, el color de la ropa que tenga, el uniforme que sea diferente y así. Bueno, te pregunto, ahora te cambio la pregunta. Me avisa que va a terminar el Zoom, voy a pasarle rápidamente el link cuando se corte, sí, porque nos va a faltar la segunda parte nomás. Te pregunto de vuelta, Jazmín, ¿verdad? Te quiero Sí. preguntar, a ver. ¿Cuántas, lo usamos mucho, cuántas tapabocas tenés en tu casa? ¿Cuántas tapabocas tengo? En En tu casa. general de toda mi familia.
Sí, sí, no importa. No hace falta O ser como o exacto. mío solo. Bueno, en mi vehículo, a ver, tengo dos y adentro de mi casa uno, creo. Tres. 3. Sí, ¿Tenés 3 qué cosa? ¿Qué tenés 3? ¿Qué es? tres tapabocas. Ok, 3 tapabocas. ¿Qué tipo de variable es eso? Cuantitativas, discretas. Discreta. ¿Por qué es discreta? Porque es un número entero. Porque no puedo tener 3 tapabocas y media, ¿verdad? No, obvio. No tiene sentido, ¿verdad? No Entonces se una puede. variable No, entonces discreta. claro. Súper, súper. Pamela. Pamela, vos sos la delegada, ¿verdad? Sí, profesor. Dale. Brindanos un ejemplo de variable cuantitativa y uno de cualitativa. Variable aleatoria cuantitativa y cualitativa. Y cuantitativa podría ser, por ejemplo, una encuesta, por ejemplo, que se haga en un colegio, ¿verdad? En donde se tiene en cuenta, por ejemplo, qué tipo de alimentos llevan los niños en la merienda escolar. Entonces podemos ver, por ejemplo, tomar un grupo determinado de alumnos, por ejemplo, 30 alumnos, de los ¿Sí? cuales, por ejemplo, 10 alumnos se vio que llevan para su merienda alimentos poco saludables, por ejemplo. Ahí ya tenemos Y dos 20, variables. Poco saludables. sí. Otro tipo de clasificación. O podrían ser Saludable. alimentos saludables y otro que Muy podría saludable. ser que no, que, o muy saludable o inclusive algunos que muchas veces no llevan. Esa es la realidad también. Bueno, entonces es tipo de alimentos. Me diste ejemplo. Sí. Bueno, ¿qué tipo de variable es tu tipo de alimento? ¿Qué tipo de variable? El tipo de alimento podría ser cualitativa, ¿verdad? Cualitativa Pero porque le la estás cantidad, dando un atributo. Le estás dando un atributo. sí, Saludable, no saludable, ausencia de alimento, bien saludable, etcétera, ¿verdad? Excelente. Muy buen ejemplo. ¿Y uno de cuantitativo? y en cuantitativo podría ser, estoy pensando, Te pregunto, ¿tenés cuando se hijos? analizan, ¿qué? No te voy a preguntar, ¿tenés hijos? Tengo una hija, Una hija sola. Sí, una hija. sí, ¿Qué tipo de variable es una hija? cuantitativo, Cuantitativa, discreta o continua. discreta, Discreta, porque no puedo tener una hija y media, ¿verdad? Tengo claro. una sola hija, puedo tener 2 o 3 hijos. ¿Se entiende entonces la diferencia entre discreta y continua, verdad? Ahora sí. Hace rato no Excelente. entendía también el tema de discreta y continua, pero ahora sí ya entendí. Cuando estás resfriada, Pamela, más o menos ¿cuántas veces estornudas al día? No sé, yo no soy de las que estornudan mucho. Vamos a imaginar Poner- nomás. Vamos a imaginar nomás. y ponerle 3, 4 veces a estornudar si estoy Tres o gripada. cuatro estornudos. Sí, Entonces, mi variable es cantidad de estornudos en un día de resfrío, ¿verdad? Cantidad de ya. estornudos. ¿Qué tipo de variable es mi cantidad de estornudos? Cuantitativa discreta, Discreta, porque no puedo tener 3 estornudos y medio, ¿verdad? O 3 claro. estornudos y cuarto. 3 estornudos redondos. ¿Se entiende entonces cuándo es discreta y cuándo es continua, verdad? Sí, profesor. Excelente. ¿Quién faltó dar un ejemplo? Pues eso tengo que fijar bien porque va a ser mucho pan de cada día. Eliana, ¿verdad? Eliana, ¿estás ahí? ¿O pasamos? Bueno, sigamos. Ahí mismo el concepto, ya sabemos identificar cuándo una variable estadística
¿Qué es una variable para empezar? ¿Qué son los caracteres o cualidades? ¿Y cómo es su clasificación? Y tenemos que saber identificar. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una observación o valor de la variable. Por ejemplo, hablamos de cantidad de hijos, 1 en este caso, cantidad de estornudos, 3. Es la frecuencia absoluta, es el conteo, en otras palabras. Y la frecuencia relativa es el conteo dividido la cantidad de población que estuviese. Si estuviera en un barrio, conté que en un barrio hay en un día 50 estornudos, pero la población es 200, entonces 50 sobre 200 es la frecuencia relativa. Es la cantidad de la variable estudiada dividido el total de mi muestra o población. Esto puede ir después tomando nota, ya está descargado en la aplicación. La tabla que muestra la frecuencia relativa absoluta y acumulada se llama distribución de frecuencias. Ese vamos a ver ahora. La suma de la frecuencia absoluta es el total de observaciones. La suma de la frecuencia relativa es siempre 1. Cuando multiplicamos por 100 tenemos el en porcentaje. Y ahí vamos a ver esto. Vean bien, esto inclusive me gustaría que anoten ya en sus apuntes. Vamos a practicar de qué estamos hablando. Si pueden anotar, yo voy a hacer una pizarra también, antes que se acabe el Zoom, el tiempo de Zoom. Tenemos, dice, notas por un lado. Las notas van desde dónde hasta dónde. Del 1 al 10. De 1 al 10. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es mi primera fila. Perdón, en la primera columna. En la segunda columna tenemos la F, que dijimos que es la frecuencia de cada uno. Y ahí, ¿qué me dice? Que en la nota 1 tengo una frecuencia 2. ¿Qué quiere decir? Que 2 alumnos